Ok, estamos ya en la última fase de la clase y hemos estado trabajando en esta última parte el modelo de desarrollo de responsabilidades. Ok, hasta el momento tenemos alguna duda. Yo sí tengo una duda. Bueno, cuando estaba investigando, Ajá, me decía que este modelo no tiene que ser, bueno, no tiene que implementar el castigo, pero daba un ejemplo de que, por ejemplo, si el niño no se hacía responsable de sus actos, podías inclusive hasta apartarlo del grupo. Y yo eso lo veo como un castigo. exactamente. Bueno, decía, bueno, es que ahí manejan el término castigo en el hecho de darle un golpe o darle algo físico. A eso lo maneja como castigo. Pero en términos reales, pues castigo va mucho más allá, ¿no? Incluso eso que tú mencionas es la privación de su desempeño en el grupo. Aquí, ¿qué es lo que pide? Bueno, lo ideal es incentivar para que se desarrolle esa responsabilidad. Esa es la idealidad del docente. O sea, el docente tiene que buscar la forma de desarrollar esa responsabilidad. Pero si por X y circunstancia el individuo no está, diríamos, en las condiciones de dar esa responsabilidad, pues esto va a afectar a la responsabilidad social, o sea, va a afectar al grupo. Yo igual no estoy de acuerdo con eso que se menciona, porque pues lo único que estás haciendo es aislar y el sujeto nunca va a desarrollar esa autonomía, esa conciencia que debe de tener. Yo digo que más bien tenemos que inducirlo, hay que forzarlo en cierta medida a que desarrolle esa autonomía, porque la responsabilidad no se da, o sea, hay carencia de esta porque no hay una autonomía. De hecho, fíjense que este modelo está muy relacionado con lo que nosotros llevamos en la actualidad, este modelo de enseñanza. Por ejemplo, fíjense, ahorita nosotros pues estamos de manera virtual tomando clases. Entonces, en línea también, porque tenemos una plataforma. Y yo sé que hay múltiples situaciones que a veces nos impiden cumplir con los requerimientos, pero si estuviéramos en términos reales de responsabilidad, esto es responsabilidad, así, personal, uno, pues estar en clases, ¿no? Y hacerle circo, maroma y teatro para que estés en clase. Yo sé que hay veces que no hay internet, que no hay esto, sí, pero pues tienes un celular y en la actualidad hay paquetes de datos muy económicos y entonces que incluso hay por días. Si yo ya sé que no tengo internet, bueno, pues voy a contratar un paquete de datos por un día y de esta manera voy a cumplir con lo que es mi responsabilidad. Entonces ahí es una forma. La otra, cuando nosotros dejamos una actividad, eh, la dejamos en el caso mío, lo dejamos en la carpeta del Drive y lo dejamos en Academics. La carpeta del Drive no tiene problema, pues porque la puedo subir cuando yo quiera, a diferencia de Academics. En Academics debo de cumplir con un cierto horario. Y si yo no cumplo con ese horario, pues la tarea queda afuera, ya no me la acepta. Entonces es mi responsabilidad hacerlo. Si yo tengo que hacer X, Y cosas, bueno, forma parte de, pero en esta medida puede haber casos fortuitos, o sea, ocasionales,
en donde me suceda. Pero bueno, eso será una vez. Pero ya 2, 3, 4 veces, quiere decir que te está fallando tu responsabilidad. Te estás dedicando más a otras cosas que a lo que te compete. Entonces aquí lo que maneja este modelo de desarrollo de responsabilidad es que el sujeto mismo tiene que darse cuenta del papel que desempeña, de su responsabilidad que tiene. Hay veces uno como docente intenta de que sean armónicos en su trabajo y desarrollen esa responsabilidad, pero hay veces así como que, híjole, no se ayudan, pues porque no han logrado esa autonomía, porque no han logrado esa capacidad de superación propia, porque no lee si el maestro no se lo pide, no investiga si el maestro no se lo pide, no hace un extra, no le da ese plus. Y por eso este modelo menciona, ok, si tú estás afectando la dinámica del grupo, entonces te elimino, porque esa es la manera más sencilla de tomar en cuenta la responsabilidad. Sin embargo, no es la más óptima. Nosotros como pedagogos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los mecanismos de incluir. Ok, a ver, no pudiste subirlo a la plataforma. Bueno, a ver, te voy a dar una oportunidad, súbelo. Pero si después de 3, 4 veces sigues pidiendo la oportunidad o no haces lo que corresponde, bueno, entonces yo como pedagogo debo de tomar cartas en el asunto. Pero la primera, pues es ser flexible, porque a través de esa flexibilidad yo voy a inducir en ti la conciencia de cuál es tu actuar. Muchas veces se toma o se tergiversa el término de la bondad de las personas. Ay, es que cuando somos amables decimos, ay, es que sí es una buena persona, sí nos ayuda esto, lo otro. Pero cuando tergiversamos esa información, bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Ay, es que es bien tal persona, ¿no? O sea, damos una referencia mala o expresamos con una mala palabra, pero porque tergiversamos la información, pero esa persona lo que está haciendo es que tú seas autónomo, lo que está haciendo es que reflexiones sobre ese aprendizaje o sobre lo que tienes que hacer. Y entonces eso te va a inducir a que vayas desarrollando la responsabilidad. Entonces, bien decías, que bueno, nosotros no debiéramos de aislarlos, más bien debemos de incorporarlos y buscar los mecanismos. Sin embargo, pues algunos autores aún siguen con que la letra con sangre entra. O sea, si yo te obligo, pues tú vas a reaccionar. Y muchos de nosotros, pues a veces estamos acostumbrados, ¿no? Si no tenemos una coacción o una coerción hacia hacer algo, no lo hacemos porque no recibimos un castigo. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que esto, ay, es que el otro. Y entonces de esa manera vamos deslindando responsabilidades. ¿Alguien más tiene algo que comentar, algo que decir? Voy a proceder a proyectarles, ok, ah, para terminar con este modelo de desarrollo de responsabilidades. Ok, fíjense. Paulo Freire, ¿qué nos dice? Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Entonces, fíjense aquí en esta frase de Freire, ¿no? La primera línea dice, no es transferir conocimiento. Exactamente,
porque no es tan solo llenar con un bagaje cultural, es entender que al sujeto con el que estamos interactuando tiene emociones, tiene sentimientos, es un ente activo, es un sujeto que es pensante, es un sujeto que en un momento determinado va a diferir de nosotros, pero es un sujeto en donde tenemos que ayudarlo a construirse. ¿Cómo lo vamos a ayudar a construirse? Bueno, pues tiene que desarrollar sus potencialidades, pero no solo potencialidades cognitivas, sino potencialidades integrales, o sea, que incluya la parte emocional, la parte afectiva y la parte cognitiva. ¿Sale? Entonces aquí pues entra muy bien esta frase de Paulo Freire. ¿Qué es la responsabilidad? De acuerdo a la etimología, o sea, de acuerdo a su raíz etimológica, responsabilidad viene de responsum. ¿Y qué es? Pues es una forma de ser considerado sujeto de obligación. Entonces, de acuerdo a la raíz etimológica, es algo considerado sujeto de obligación porque viene del latín responsum. De acuerdo a la filosofía, la responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente los máximos actos posibles de nuestra conducta. Eso es de acuerdo a términos filosóficos. Según la moral, es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de esos actos, siempre en el plano de lo moral. Fíjense aquí, ¿a qué me refiero con lo moral? ¿Cuál es la diferencia entre un valor ético y un valor moral? Bueno, la ética es lo que entendemos como esas reglas universales. Por ejemplo, la responsabilidad también es concebida como un valor ético. O sea, ¿qué quiere decir en lo ético? Pues de aquí y en otro lugar es la misma concepción que se tiene sobre el término. Entonces, por ejemplo, el respeto. Ese respeto que tenemos aquí en México, en Francia, en China y en otro país es el mismo. En ese caso, ahí está en el término de ético. Pero cuando hablamos de la moral implica las costumbres y las tradiciones de cada lugar. Entonces, la moral es así como algo más pequeño y se encuentra caracterizado pues por el lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, si yo, si yo vivo en África pues hace demasiado calor y entonces allá es muy normal pues que yo ande en paños menores. Pues esa es la normalidad, ¿ok? Sin embargo, si yo aquí en México salgo a la calle y ando en paños menores, esa es una falta a la moral. Entonces, en ese sentido, la concepción de ese término de pudor, pudiera ser, está cambiado. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el contexto. Entonces, en un sentido moral, pues esta responsabilidad es esa conciencia que tiene la persona, o sea, es de una manera subjetiva. Y esto va a permitir reflexionar y orientar con respecto a la consecuencia de los actos, con respecto a los actuares. Pero hay veces que esa moral la tenemos disminuida y entonces así como que, no me importa y hacemos ciertas actitudes. De acuerdo al diccionario, pues la responsabilidad, dícese de la persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. ¿Sale? Bien. ¿Qué es la responsabilidad entonces? Dice, es una persona responsable, toma decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos.
Es una virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de estas decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. Y por lo tanto es la capacidad de dar respuesta a los propios actos. Entonces, cuando nosotros tenemos desarrollada esta responsabilidad, podemos dar respuesta a nuestros actos, podemos ser, diríamos, seres pensantes o reflexivos con respecto a nuestros actuales. ¿Qué condiciones debe de haber para que exista esa responsabilidad? Bueno, para que pueda darse, pues es necesario pues 2 requisitos como mínimo. Uno, la libertad. Dice, para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas libremente. En este sentido, ni los animales, ni los locos, ni niños pequeños son responsables de sus actos, pues carecen de uso de razón. Y el uso de la razón es imprescindible para la libertad. Pues sí, yo tengo la libertad de poder expresarme, pero también tengo la libertad de poder interactuar con los otros sin afectar a las otras personas o sin que esa expresión que yo haga involucre a mi sociedad. ¿Por qué? Porque en ese momento termina mi libertad y entonces estoy coartando mi responsabilidad de expresión o mi responsabilidad en ciertos actuales. ¿Ok? Otro término, bueno, otro requisito, pues es la ley. Dice, debe existir una norma desde la que se puedan juzgar los hechos realizados. La responsabilidad implica rendir cuenta de los propios actos ante alguien que ha regulado un comportamiento. Entonces, en ese sentido, esos 2 requisitos, la libertad y la ley, va a regular mi responsabilidad. ¿Qué tanto soy responsable de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué tanto soy consciente de lo que tengo que hacer? ¿En qué momento puedo transgredir o puedo romper esa libertad? ¿Y qué es lo que me permite a que yo pueda actuar o que yo pueda hacer ciertos elementos? La responsabilidad ante quién. Bueno, pues en primera, ahí está en un término filosófico, que está la responsabilidad moral, pero pues yo debo de ser capaz de hacer un juicio de conciencia. Ese juicio de conciencia es el que me va a permitir qué tan responsable soy con mis actuares con respecto a mí mismo y con respecto a los otros. ¿Ok? Entonces ahí pues tengo diferentes tipos de responsabilidades jurídicas, familiares, laborales y las escolares. Esas en donde yo tengo que cumplir con lo que me compete como un estudiante. Yo tengo que cumplir en lo que corresponde a mí como un sujeto que está desarrollándose en un ámbito educativo. ¿Qué excusas hay para evitar las responsabilidades? A veces nos inventamos razonamientos que evitan esa rendición de cuentas. Y entonces, bueno, es frecuente echarle la culpa a otro o decir, soy libre y hago lo que yo guste o lo que me dé la gana. También queremos expresar pero no rendir las cuentas del comportamiento ante nadie. Obviamente, pues la libertad no es así, ¿no? Yo siempre tengo que estar sujeto a ciertas normas, a cierta moralidad y de acuerdo a eso, pues yo tengo que cumplir. ¿Por qué? Pues porque yo vivo en una sociedad, estoy en un ámbito en donde tengo que seguir ciertos estándares. Yo no puedo ser una persona fuera de la moralidad o no puedo ser una persona que diga yo, ay, es que yo voy a hacer esto. ¿Cuándo?
en ese sentido, estoy saliéndome de lo que establece mi grupo o mi sociedad. ¿Cómo se evita la responsabilidad? Bueno, pues es un recurso habitual y esto pues hay que reflexionar. Cuando nosotros evitamos esa reflexión, pues no pensamos y entonces en ese momento no hacemos una conciencia acerca de nuestra responsabilidad o acerca de nuestros actuales. ¿Cómo podemos ser más responsables? Ya hace ratito lo decíamos, a través de la autonomía, a través de la autoconciencia, a través de la autoconfianza, que si nosotros recordamos, esos son principios de la inteligencia emocional. Entonces, yo debo, ¿qué menciona la diapositiva? Dice, apreciar claramente que de nuestro comportamiento dependen cosas grandes. Los hombres con ideales y metas elevadas se responsabilizan enseguida de sus decisiones. En este sentido, perdón, Salud. gracias, perdón, gracias. En este sentido, si yo tengo desarrollada esas virtudes, bueno, pues entonces voy a desarrollar esa responsabilidad. Si yo no soy autónomo, pues no voy a poder desarrollar. Si no tengo autoconfianza, o sea, no tengo esa confianza en mí mismo, tampoco, porque voy a decir, es que no voy a ser capaz de cumplir con tanta responsabilidad que implica tal acción. Entonces, si yo desarrollo esas habilidades, esa responsabilidad, por lo tanto, se va a ver aumentada. ¿Qué cualidades ayudan a la responsabilidad? Pues hay varias virtudes, ¿no? Incluso la valentía, la humildad, o sea, en ese sentido de que hay veces, digo, ay, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a reconocer que me equivoqué? ¿Por qué voy a decir que tengo una falla en lo que estoy diciendo? ¿Y por qué? Pues porque yo tengo temor a un castigo y entonces ahí, ¿qué es? Pues no tengo el valor suficiente para decir, bueno, pues sí, es que yo no lo hice, es que yo incumplí. Entonces ahí mi responsabilidad ante los demás pues está viéndose disminuida. Y tengo que responsabilizarme de mí mismo. Y esto, pues debo de tener la humildad suficiente para decir, sí, tengo fallas, pero estoy trabajando en ello. Sí, soy un ser humano que tiene ciertas virtudes, pero también tiene ciertos defectos y por lo tanto, voy a tratar de cumplir con mis responsabilidades en el grupo escolar, pero pues esa parte importante del reconocimiento de uno mismo es lo que va a llevar a que se desempeñe mejor esa responsabilidad. ¿La responsabilidad mejora con la edad? Pues sí. Con la edad suelen tomarse decisiones más importantes y normalmente esa responsabilidad aumenta, pero no aumenta solo por el paso de los años. Tenemos a personas que son muy ya grandes y no tienen la suficiente humildad, no tienen esa valoración, ese sentido de reconocer o incluso tampoco no tienen la autonomía. Hay personas que no son capaces de desempeñar bien su trabajo hasta que la otra persona le indique qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues ahí la responsabilidad, a pesar de los años, no ha quedado totalmente implantada. ¿Ok? Dice allí, no mejora por el simple paso de los años, sino por los hábitos que se adquieren con la madurez psicoemocional, intelectual, espiritual y humana. Y entonces de esta manera
Si tenemos a una persona que intenta reconstruirse, bueno, esa responsabilidad la va a ir, la va a tener más aumentada. ¿Cómo se debe de ejercitar? Pues responder de manera positiva a los encargos recibidos, o sea, a lo que me asignan, responder de manera positiva, evitar estarme quejando. Ay, es que esto, ay, es que el otro, o sea, pues forma parte de tus responsabilidades, pues hazlo, ¿no? Intenta cumplir con los compromisos, con esas tareas, con esos deberes, ¿sale? Entonces, de esta manera, puedes desarrollar o ejercitar esa responsabilidad. En el aula, ¿cómo puedes desarrollar como docente? Bueno, pues empezando a dejarles ciertas pequeñas tareas. Después de eso, esa interacción que existe. Yo primero, por ejemplo, cuando hacemos los equipos, yo hago el equipo y después te voy a dejar en la libertad. Pero si después de que te dejé en la libertad tú no fuiste capaz de hacer el equipo, entonces yo tengo otra vez que retomar ese papel y hacer la asignación de los equipos. ¿Por qué? Porque no ha quedado clara la responsabilidad de todos los miembros. No están preparados todavía. Entonces yo como docente en el aula tengo que ir guiándolos a que vayan adquiriendo su responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no debo de aislar a mi sujeto que le falta la responsabilidad, más bien tengo que incluirlo con otros, así como Vygotsky nos decía, ¿no? El hecho del asesor, el hecho de la socialización, bueno, eso es lo que va a ayudar, porque si yo te excluyo, te dejo fuera del grupo, bueno, no vas a desarrollar esa responsabilidad. Incluso puedes hasta volverte más desobligado, precisamente por el desinterés y por ese aislamiento que estás teniendo. Y por último, pues se debe de reflexionar ante esa propia conciencia y hay que reconocer esos errores y culpas, ¿ok? Fíjense bien, de esta manera, entonces el docente, pues es un promotor de esa responsabilidad. ¿Cómo va a promover el docente la responsabilidad? Pues a través de la integralidad de la persona. O sea, va a desarrollar tanto lo cognitivo como lo emocional. Ese es lo que hace el docente. El alumno o el estudiante, en este caso ya no es alumno, es estudiante, el estudiante tiene que reflexionar sobre sus actuares. Entonces el estudiante debe de ser un sujeto reflexivo. El estudiante debe de ser una persona que sea capaz de generar una autonomía. Entonces, esos conceptos que hace ratito les decía, autonomía, autoconfianza, autoconcepto, me van a llevar a la reflexión y eso me va a conducir a que esa persona sea capaz de desarrollar su responsabilidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso mutuo, un proceso bilateral, en donde el docente solo va a ser el acompañador, o sea, el acompañante, va a ser la persona que va a ayudar a que se adquiera esa responsabilidad, ¿ok? La motivación es una motivación intrínseca al 100%. Y las características que tiene es que intenta obtener sujetos autónomos. Ok, preguntas. En lo que van pensando, si tienen preguntas, voy a pasar lista de cierre. Arana Castillo. Presente, Miss. Castro Hernández. Castro Hernández. Presente, Miss. Cortés Herrera Amalia. Ajá. Mi compañera Diana y Escaret me dijeron que tenían problemas con su internet. Entonces ahorita para que les tome la asistencia. Sí. Cortés Herrera. No se conectó toda la clase.
De la Rosa Cortés. De la Rosa Cortés. Presente, Miss. Flores Sánchez. Presente, Miss. García Espejel. En esta segunda reunión ya no se conectó. Ok. Hernández Espinosa. Presente, Miss. Hernández Moreno. Presente, Miss. Hernández Pérez Silvia. Presente, Miss. Islas Hernández Escaret, que tenía problemas, pero sí estuvo. Sayuri Islas Pérez. Presente, Miss. Mena Félix, Joana, Yasmín. Presente, Miss. Monsalvo Juárez. Sí está. Morales Sí, Miss. Pascual, igual. Pacheco Vázquez, Emily. Mande, Miss. Ramírez Bravo Silvana. Sí está, ahí está. Y Rojas Meneses Angelita. Presente, Miss. Muy bien, Angelita, gracias. Recuerden que, ¿por qué paso asistencia? Porque el día de hoy son dos asistencias, ¿sale? Entonces, pues tenemos que permanecer en las 4 sesiones, 2 que corresponden a la primera clase y las otras 2 sesiones que corresponden a la otra clase. Entonces, si nada más ustedes permanecen en 2 sesiones, pues nada más tienen una asistencia, ¿sale? ¿Vale? Preguntas al respecto. Ok, fíjense bien, no voy a dejar tarea en esta semana. Bueno, tarea que suban a Academics, ¿sale? Ni tampoco a la carpeta del Drive. Necesito que terminen los cuadros, entonces pónganle ahí en su cuaderno, terminar los cuadros de consolidación de los modelos de enseñanza. ¿Ya van a ser todos los que llevamos, Miss? Sí, ya todos los que llevamos. Entonces, por ejemplo, de los pasados nos falta el de adquisición de conceptos, ahorita nos falta el de enseñanza no directiva, los 2 que vimos el día de hoy, ¿sale? Y los 2 que vimos la clase pasada. Entonces estamos hablando, son 5 cuadros los que nos faltan realmente. Entonces, ya los van a terminar. Y, ojo, para la siguiente clase, en el momento en que no compartamos pantalla, van a tener activada su cámara. Cuando compartamos pantalla, ahí sí la pueden desactivar. Pero cuando dejemos de compartir pantalla, van a activar su cámara. Van a tener a la mano sus cuadros y me van a mostrar sus cuadros ahí en ese momento. Solo van a levantar su cuaderno o sus hojitas donde tengan sus cuadros, los van a poner frente a la cámara, que pueda yo visualizar los cuadros. A cada cuadro pónganle el título del modelo que corresponde. ¿Sale? Miss, Sí. y por ejemplo, es que a mí ya se me terminaron las hojas de mi cuaderno, entonces las estoy haciendo en computadora. ¿Se las paso también a otras hojas? No, ya no lo hagas a mano. Entonces rápidamente, necesito que tengas en ese momento abierto tu archivo para que visualice yo que lo estás haciendo, ¿sale? O que ya lo tienes. Ah, ok, Miss, Entonces, para poder compartirle la pantalla. exactamente, para que puedas compartir la pantalla, ya tienes abierto tu archivo y entonces cuando te toque a ti, rápidamente compartas pantalla y me vayas mostrando que ya están ahí tus cuadros. Si alguien igual ya los tiene a computadora, bueno, igual, nada más compartimos y me van mostrando. Si los tienen en su cuaderno todavía, perfecto. ¿Sale? Nada más me van a levantar ahí la hojita y me van a mostrar sus cuadros.
¿sale? No los tienen que subir a Academics ni a la carpeta del Drive todavía. Por eso no hay tarea ahorita ahí. Ahorita necesito que los vayan haciendo, les van surgiendo dudas. Si no hay dudas y ya todo queda claro, entonces voy a generar la tarea. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? Paola, sí te tomé asistencia, Silvana también. Entonces, a Escaret también coméntenle que sí tuvo asistencia porque estuvo desde temprano y fue una de las que llegó puntual. ¿Sale? Entonces con ellos no hay problema con respecto a la asistencia. Cuando ustedes me avisan, pues no hay problema, pues porque yo lo tomo en cuenta. Yo sé que de repente falla el internet o se les terminan los datos y bueno. Pero si no me avisan, entonces pues obviamente aplico la inasistencia. ¿Sale, vale? Preguntas, ya estamos casi recapitulando, nos queda 1 minuto y medio. Ya viene la evaluación del tercer parcial y esta evaluación del tercer parcial va a ser el... caray, 13 de julio. La siguiente semana. Solo va a ser muy sencillita esta evaluación. Les voy a pedir en esa que es la siguiente, 13 de julio, van a activar cámara y ahí les voy a poner a hacer una actividad. Va a ser muy sencillita, ¿sale? Vamos a evaluar con las exposiciones que ustedes están realizando, sus actividades en Academics y en la carpeta del Drive. Igual para la siguiente semana le toca a Amalia y a Angelita el modelo de investigación en grupo. ¿Sale? Si hay dudas, bueno, ahí por el grupo del WhatsApp me pueden hacer llegar sus dudas. Con respecto a su tema para que lo preparen adecuadamente para la siguiente semana. ¿Sí, Angelita? Sí, Miss. Ok. Entonces, pues ya estamos casi a terminar. Agradezco bastante la atención prestada el día de hoy. Tengan un excelente día y no hay para subir Academics, pero sí hay para actividad para su cuaderno o que son los cuadros que están ustedes realizando. ¿Sale? Pues excelente día. Gracias, Miss, igual. Gracias, Miss, igualmente. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, Miss. Bye. Cuídense. Bye.